Bueno, pues tenemos con nosotros a Ángela Delgado, que sabéis que es la presidenta de Asaga Canarias, y con ella vamos a hablar, bueno, de diferentes temas del sector primario que acontecen justo antes de comenzar el verano y después de pasar esta pandemia del coronavirus. Empezamos, si te parece, Ángela Delgado, por el tema de las directrices del suelo, que están afectando muchas veces al sector primario. ¿Cuál es la opinión de Asaga? Al ver las DOSA, las directrices del suelo agrario, lo que se ha hecho es un poco poner negro sobre blanco las estadísticas de los suelos agrarios por municipios, un poco ver la evolución de estos suelos, ¿no? Y claro, te tienes un poco que abstraer para sacar cifras concretas que son realmente las que hemos publicado y en donde hemos visto que se pierden 19.000 hectáreas de suelo agrario. En este caso, lo que llama la atención es que es con la finalidad de urbanizar, es decir, pues carreteras, servicios, muchísimas cosas que para ampliar los suelos urbanos o sus instalaciones, que se pierden con estas nuevas urbanizaciones, ¿no? O sea, eso nos llama la atención y se han perdido otras 19.000 hectáreas, con lo cual es un poco un llamamiento a pararnos a pensar. Desde luego el estudio está muy bien que sepamos la realidad que tenemos, esto nos ha ayudado a saber cuál es la realidad que tenemos, pero también ahora toca el que hagamos nuestra tarea y veamos por qué se han perdido esas hectáreas, cómo se han perdido esas hectáreas y cómo podemos paliar que se sigan perdiendo hectáreas de suelo agrario en función del crecimiento de la población o de los servicios, y que también un poco pongamos sentido común en qué suelo agrario hay que proteger y hasta dónde podemos llegar, porque el crecimiento no puede ser infinito, no podemos pensar que la población o que el turismo crece indiscriminadamente y puede seguir creciendo eternamente a esa velocidad, ¿no? Nos consumiremos todos los suelos, haremos cada vez más pequeños a agricultores y ganaderos, cada vez más indefensos, y bueno, convertiremos un paraíso en, no sé, en cualquier otra cosa, ¿no? Si era bueno que antes de coger un suelo agrario para, bueno, pues para utilizarlo en otras actividades, que se pudiera elegir, porque desde luego, como tú has dicho siempre, no nos vamos a oponer al turismo porque es el motor también de estas islas, pero bueno, hay que compaginarlo, ¿no? Efectivamente, un poco también ahí lo que hacemos es un llamamiento a que en todos esos planes generales de ordenación del territorio de los ayuntamientos hay que exigir que haya técnicos expertos en el suelo agrario, en este caso ingenieros agrónomos, que realmente puedan designar no solamente cómo se califican esos suelos, sino también evitar pues que pasen incongruencias como que se montan polígonos industriales en los suelos más fértiles de las islas. Eso es otra incongruencia. Entonces, a todo eso hay que ponerle sentido común. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, por supuesto, seríamos ignorantes. Los agricultores y ganaderos vendemos nuestros productos al sector turístico, por supuesto, y a la población en general. Lo que decimos es que hay que pararnos a estudiar el poco terreno que tenemos, que somos islas, aquí el terreno no es infinito, y que tenemos que aprender a planificar, tenemos que hacer las cosas con orden. Hemos sembrado, o se ha sembrado el territorio agrícola y ganadero de construcciones por todas partes, luego esas construcciones hay que dotarlas de servicios, al final estamos, digamos, inundando el suelo agrario de construcciones que no son afines a sus usos y que luego pues son los que les ponen pegas a las explotaciones ganaderas. Cuando un señor pide un cuarto de aperos y hace un chalet en mitad del suelo agrario, resulta que es la granja la que molesta después al chalet y no es al revés. O sea, todas estas cosas hay que ordenarlas, hay que organizarlas, y nosotros exigimos, por supuesto, presencia de ingenieros agrónomos especialistas o cualquier grado que sea especialista en agricultura y ganadería, que estos expertos estén en esa elaboración de esos planes de ordenación, porque además son los que van a poner de qué altura tiene que ser el cortaviento, qué ancho tiene que tener el camino, si ese camino se puede asfaltar o no se puede asfaltar,
Al final, los que nos dedicamos a la agricultura y ganadería necesitamos que nuestras instalaciones sean competitivas con otros agricultores y ganaderos de otras zonas que confluyen a nuestro mismo mercado. Necesitamos que las explotaciones puedan sobrevivir, necesitamos que tengan sus licencias de apertura y que los expedientes lleguen al final, y necesitamos, pues eso, que no sea un señor, un urbanitas que diga que la pared de una nave industrial para una granja tenga que ser de piedra seca de la zona, cuando eso sabemos que no es fácilmente lavable ni limpiable y no cumple requisitos sanitarios, con lo cual todas estas cosas hay que ponerles cordura y tienen que ser determinadas por expertos del sector agrario. Y sobre todo, Ángela, porque el suelo agrario es muy difícil de conseguir y perderlo rápidamente, bueno, pues es una pérdida económica y una pérdida de suelo de muchos años, yo diría incluso hasta de siglos de trabajo continuado para tenerlo. Si te parece, Ángela, nos vamos con un impuesto, el AIEN, que está, bueno, pues cargando en este caso a las importaciones, a las exportaciones, al movimiento de los productos agrarios. ¿Qué te parece? Bueno, es un impuesto controvertido, porque no cabe duda de que, como hemos pasado esta crisis del COVID, pues todos otros sectores han saltado en contra de este impuesto, en el caso de algunos artículos que se gravan. Nosotros desde el principio hemos defendido que la AIEN tiene que ir contra o tiene que gravar unos productos que son competencia directa con las producciones canarias, y hemos estado en esa lucha desde el principio. Asaga está en esa lucha desde el principio, y bueno, en un tema que se me ha criticado mucho en la importación de papa, tengo que decir que Asaga y yo, dentro de Asaga en aquella época, fuimos los que solicitamos, los primeros que solicitamos que se pusiese AIEN a la papa de importación, y somos los culpables de que ahora se intente subir al 15% el AIEN de la papa de importación. Hemos también metido otros productos, hemos conseguido subir la cebolla, también hemos pedido la zanahoria, hemos pedido también en fresas, o sea, en todo aquello que hay una producción aquí, nosotros como agricultores y ganaderos y como una asociación que defiende el campo, hemos solicitado que ese AIEN suba. Hay quien dice que eso va a repercutir en la cesta de la compra. Hay estudios que dicen que efectivamente eso no tiene una repercusión que pueda notar el consumidor, o sea que eso no va a repercutir en unas cantidades. Lo que sí va a repercutir es en que el consumidor a lo mejor se decante por una papa o por la otra papa. En eso sí a lo mejor puede influir, pero es tan poco el arbitrio que creemos que ni lo van a notar. Ángela, ya que estás hablando de la papa de importación, me gustaría que me hicieras una valoración de lo que ha acontecido estos últimos meses con el tema de la importación de papa y bueno, lo que se hablaba de la empresa Caidevisa, que es una empresa que tú representas, y bueno, yo sé que nos decías que en ese momento no había papa porque había pasado una plaga importantísimo, los agricultores de la zona no tenían papa y tenías que cumplir los contratos. Bueno, yo eso creo que es más un ataque político entre OPAs agrarias. Como bien dices, después de la gran tormenta de arena que tuvimos en febrero por los carnavales, aquel polvo rojizo que inundó Canarias, pues nosotros perdimos 1,5 millones de la cosecha extratemprana en Tenerife. Por lo visto en Las Palmas afectó un poco menos, pero aquí perdimos nosotros, nuestra organización, 1,5 millones de kilos de papa del país que iba a esos meses. A eso hay que sumarle que cuando se dispara el COVID, cuando se empieza el confinamiento, los consumos de papas se dispararon al doble. Es decir, si íbamos empaquetando 20.000 kilos al día, los pedidos se dispararon a 40.000 kilos diarios. Y efectivamente ese es un periodo en que, porque los demagogos digan que hay papas en Canarias, del 15 de enero al 15 de abril coincide con los periodos de máxima importación de papa en Canarias, porque no hay cosecha esos meses. Se ha terminado
la cosecha de Vilaflor, que es la gran cosecha de invierno, que este año fue muy escasa también por el tema de que no hubo invierno. Al no haber invierno las papas no tuberizan suficientemente y hubo poca producción, y por la sequía. Entonces se enlaza la poca cosecha de invierno con la extinción prácticamente de la extra temprana, y entonces pues los que teníamos algo de papas nos quedamos sin papas. Aquí me montan una guerra política totalmente, y voy a decir 2 o 3 cosas para que tus escuchantes piensen por ellos mismos, no por lo que les dicen algunos medios que no son objetivos. A ver, señores, los mayores importadores de papas en Canarias han sido tradicionalmente de Gran Canaria. Hay otra empresa que hace lo mismo que hacemos nosotros aquí, una empresa hermana, lo digo, que hace exactamente lo mismo que nosotros hacemos en Tenerife, lo hace en Gran Canaria, y a estos señores no los tocan, y ese presidente del Cabildo de Gran Canaria no lo toca, será porque es de Gran Canaria, y a nosotros nos pone a caer de un burro. Es algo tan sencillo como decir, hacen lo mismo que nosotros, ellos en Gran Canaria hacen lo mismo que nosotros en Tenerife, pero a Ángela Delgado se la critica porque es presidenta de Asaja, y al otro señor no, porque no está significado con ningún sindicato. Pues ese señor en Gran Canaria que cierre la importación de papas en Gran Canaria, si puede cerrar la importación de papas. Luego hay otra demagogia. Cuando no tenemos papa de Canarias, ¿qué hacemos? Pretendemos que los consumidores no coman papas. O sea, es que me parece surrealista el tema. No hay ninguna empresa que venda más papa canaria que nosotros, porque somos la cooperativa más fuerte, tenemos la cooperativa más fuerte de papas detrás. O sea, de papa canaria no hay nadie que nos supere. Puede ser que nos iguale esta empresa hermana de Gran Canaria, pero no nos supera nadie más. De papa canaria, vuelvo a repetir. De papa de importación, muchísimo, y casi todos importadores de Gran Canaria, que son tradicionalmente los importadores de toda la vida. Que 4 o 5 agricultores de Tenerife hayan decidido levantar la cabeza del surco y mirar porque su cooperativa comercialice directamente para pagar mejor los agricultores, para intentar salir del comercio que hemos tenido estos 30 o 40 años hacia atrás, en el que nosotros únicamente producíamos papas para guardarlas en las cámaras frigoríficas aquí debajo y estar 3 o 4 meses metiendo papas en cámaras para que en septiembre empezara a venir alguien a preguntar por ellas. Esa es la fórmula anterior. Nosotros hemos dado un paso adelante y hemos intentado cambiar esa fórmula por ser nosotros los dueños de nuestro destino, como agricultores, como productores, ofrecer nuestro producto en primer plano y complementar los meses en que no hay papa canaria con importaciones. Pero en lugar de darle nuestro cliente a los importadores, hemos nosotros decidido atender nuestros clientes y ser nosotros los que regulemos esa importación. Esto a algunos les parece un delito, a algunos que no han comercializado en su vida, a algunos que no han pagado a sus agricultores, a algunos que se dicen dirigentes del sector agrario, que tienen que demostrar muchas cosas antes de este tema, ¿no? Entonces, ¿se nos ha criticado por esto? Pues sí, se nos critica por hacer algo distinto de lo que han hecho nuestros antepasados. Pues bienvenida sea la crítica. Ahora mismo han saltado otra vez con la papa. El 5% de lo que estamos empaquetando es esa papa de Israel, que es la malla de arrugar, pero que es de Israel, como podrá ser de otro destino, hasta que terminemos de sacar la semilla de nuestros productores, que se tiene que sacar de los meses. Si fueran conocedores del sector de la papa, esos que me critican, sabrían que esa semilla se tiene que sacar de las producciones de marzo, abril y mayo, de las primeras producciones que fueron muy escasas porque se llevó el temporal la cosecha. Entonces nos está costando mucho completar los 150.000 kilos de papas de arrugar, de calibre arrugar, que necesitan nuestros agricultores para plantar toda esta zona alta ahora en los meses de julio y agosto. Ya estamos, yo creo que ya prácticamente hemos terminado, pero nos ha costado muchísimo porque la semilla no es guardar papas de cualquier manera, es guardar papas de campos bastante limpios de nemátodos, limpios de enfermedades, y es difícil llegar a reunir, vuelvo a repetir, 150.000 kilos de calibre de arrugar para que nuestros agricultores siembren la cosecha del invierno. Ángela, ¿cómo está el tema de la polilla guatemalteca, que es uno de los grandes problemas de la papa?
Bueno, el año pasado fue tremendo, el problema de la polilla. Yo creo que este año es, hasta que no cerremos totalmente la campaña, no lo podremos saber con cifras en lo que es nuestra organización, pero está habiendo muchísimo problema. Los agricultores a veces se adelantan a recoger para evitar la polilla y lo que se coge es la cosecha pues repelona, la papa repelona, y tiene también muchos problemas porque pudre. La polilla es, ya lo saben los oyentes, de las peores plagas que tiene el cultivo de la papa, y la tenemos ya no solamente en Tenerife, también en La Palma los productores están teniendo muchos problemas con la polilla guatemalteca, y ya en Gran Canaria este año la polilla ha hecho estragos, verdaderos estragos. Con lo cual es un cultivo, el nuestro, que ahora mismo está expuesto a esta gran plaga y que no hay forma de erradicarla, hay forma de controlarla, de mantenerla, pero en el caso de las partes altas del norte de Tenerife, como pasará en Gran Canaria, los cultivos de secano dependen de las lluvias. Desde que paren las lluvias o que haya que la sequía haga un poco más de estrago, resulta que se llenan de polilla. Entonces, ahora mismo el problema que tenemos en el campo es de rentabilidad, porque tú puedes tener una cosecha muy buena, pero si está tocada de polilla, pues te das cuenta que un 15, un 20, el año pasado tuvimos productores hasta de un 60% de papas que tuvieron que tirar porque estaban taladradas por esta plaga, ¿no? Entonces eso no tiene viabilidad para vender, con lo cual el agricultor se queda sin viabilidad económica, piensa que un agricultor que no puede cobrar sino el 40% de su cosecha, pues está abocado al cierre o a cambiar de cultivo, ¿no? Entonces estamos ahora mismo en un momento muy delicado, porque si no encontramos algo contra esta plaga, pues tendremos que dejar de plantar. Ángela, cambiamos de tema, nos vamos con el REA. Bueno, pues la Unión Europea habla que por lo menos tenemos que tener un 25% de producción local, y en otros territorios se ha ido bajando esas ayudas a la importación que están incluidas en el REA para un poco pues incrementar la producción propia. ¿Qué podemos hacer? Pues sí, nosotros también desde Asaga Canarias siempre hemos tenido esa batalla de que en teoría el REA es un programa dentro del POSEI que efectivamente viene para abaratar costes de productos aquí, ayudar a los transportes, ayudar a abaratar los costes, pero que dice claramente que siempre que no haga daño a las producciones locales. Entonces nosotros estamos siempre diciendo que parece que se les olvida esta coletilla, por eso desde Asaga siempre estamos pidiendo descrestar esas partidas que se sobreprotegen, que se sobrepagan dentro del REA, y lo que estamos ahora en la solicitud que hemos hecho a la consejería es un poco aumentar los forrajes, aumentar los piensos y forrajes, que es lo que ya se están agotando los cupos, y que ese dinero para ese aumento de los piensos y forrajes se saque de otras partidas que están sobresubvencionadas, por decirlo de alguna manera, y de partidas que se están subvencionando que son competencia desleal totalmente con producciones locales. Estamos hablando de carne, estamos hablando de quesos, estamos hablando de partidas que si se descrestaran en ese REA, el consumidor no lo va a notar prácticamente, porque estamos hablando de céntimos en el kilo, y eso el consumidor final no lo va a notar, pero esos dineros sí se podían trasladar hacia partidas que nos hacen falta ahora mismo para importar los cereales y los forrajes. Hablamos de REA, cuando hablamos de AIEM, son temas muy áridos que al final a veces no se explican bien. No te hemos preguntado por cómo está realmente el sector, cuál es la fotografía del sector después de toda esta pandemia, de toda esta paralización. Sabemos que el sector de la alimentación ha sido uno de los motores que ha mantenido este país, porque tenemos que alimentarnos todos los días, pero muchas empresas se han visto con problemas graves, y sobre todo, bueno, pues reducción de trabajadores, ERTE, problemas económicos de todo tipo. ¿Cómo está esa fotografía del sector primario de Canarias? Pues efectivamente, como tú bien dices, cuando se decreta el confinamiento, pues sucede, por resumirlo rápidamente,
que hay unos sectores que los que venden directamente, el sector agrario que vendía a distribución, pues se ve sobrecargado de pedidos, digamos, y otros sectores que vendían más a lo que era el turístico, a la restauración, se le caen totalmente sus ventas, ¿no? Los sectores que han quedado peor, por supuesto, es el de flores y plantas, que ha tenido que cortar todas sus producciones y tirarlas a la basura. No solamente porque no se considera que sea un alimento, entonces no se le da prioridad, y se tienen que tirar todas sus producciones y se cierra la exportación, porque al cerrarse los vuelos se cierra también la exportación de flores y plantas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado el sector de ganadería, el sector de leche fresca, el sector de los quesos frescos, porque también en ciertos supermercados, o sea, se decide no solamente por las cadenas de supermercados, sino por los consumidores, no consumir productos frescos, sino hacer acopio de productos que nos duran más tiempo, ¿no? Enlatado o productos que tampoco lo entiendo, porque en el tema de papas los pedidos, ya te vuelvo a repetir, se duplicaron, ¿no? Pero digamos que el canario decidió comer de otra manera. No, los turistas pues poco a poco se fueron yendo y los canarios cambiamos nuestra forma de comer, entonces decidimos comer menos fresco y comprar más cosas que pudiésemos almacenar. Esto fue las primeras semanas, después, con lo cual ahí sufrió un poco todo el sector, pero después es verdad que el sector del vino también se quedó colapsado, todo el que tenía esas ventas a hostelería y a turísticos, pues prácticamente se han parado las ventas. Pero bueno, ese no es un producto tan perecedero, pero digamos que todo el tema de lechugas, todo el tema de hoja fresca, cortada, todos esos agricultores también estuvieron tirando el 20, el 30% durante unas semanas. Después parece que se recondujo el consumo otra vez, y después de haber acopiado tanta mercancía no perecedera, pues decidimos volver otra vez a meter ensaladas o a meter un poco más de verdura en las comidas, ¿no? Es muy difícil planificar esto desde el campo, porque el que conoce el campo sabe que nosotros sembramos 3, 4 meses, 5 meses antes de que se ocasionen los consumos, con lo cual redirigir todas esas producciones a un nuevo canal es muy complicado.